La Dana en Valencia nos ha dejado otras secuelas que sufren los ciudadanos como receptores de información y que los que trabajamos en el periodismo deberíamos tratar de solucionar. Me refiero a los bulos, las fake news, la desinformación interesada y que en casos tan graves y delicados como esta tragedia mortal hacen un daño irreparable a la sociedad en su conjunto. Infoveritas es un medio de comunicación especializado en contrastar y verificar noticias con el fin de ofrecer a todos los lectores, bueno, pues eso, una información veraz de la actualidad. Su trabajo consiste en eso, en desmontar bulos y dejar bien claro lo que es mentira y lo que es verdad ante cualquier noticia. Está con nosotros su directora, la periodista Carla Pina. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias. Yo no sé si en estos momentos, con todo lo que está ocurriendo en Valencia, estamos en el momento más crítico de los bulos y de la desinformación, o esto viene de muy atrás. Bueno, yo siempre digo, la desinformación al final no es un fenómeno nuevo, la desinformación existe desde siempre, desde tiempos romanos, por ejemplo, en tiempos de Cleopatra en Egipto, ¿no? ¿Qué sucede? Con el boom de Internet, de las redes sociales, pues hay totalmente un boom porque al final la desinformación llega mucho más rápido a un mayor número de personas, ¿no? De manera muy sencilla. Es verdad que hemos visto, por ejemplo, hubo un boom con el coronavirus, siempre que hay elecciones, por ejemplo, hay un boom de desinformación, pero también en los últimos días hemos visto un boom. ¿Y qué caracteriza este boom de la desinformación de la Dana? Pues que normalmente esta desinformación suele ser más a nivel global, ¿no? Por ejemplo, si vemos las desinformaciones del coronavirus, al final eran a nivel internacional, a nivel mundial, pero nunca habíamos visto un boom de desinformación que afectara a lo que es a un territorio o a una región tan pequeña, en este caso, no pequeña en el mal sentido, pero pequeña en el sentido de informativo, ¿no? Que no es a nivel internacional, sino a nivel más regional o a nivel más nacional. Pero ¿Y cómo trabajáis para contrastar esas informaciones que a ojos de cualquier lector son totalmente creíbles? Claro, no es fácil. De hecho, yo creo que a todos los que estamos aquí nos han colado alguna vez alguna desinformación sin querer. Por eso el primer consejo siempre que les damos a los lectores, a los ciudadanos, es que si dudas de un contenido, no compartas. Nunca lo compartas porque acabar con la desinformación es tarea de todos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, pues nosotros al final vemos la televisión, escuchamos la radio, leemos los medios digitales, pero sobre todo nuestra presencia está centrada en las redes sociales, ¿no? Que es donde se cuela la mayor parte de la desinformación. Encontramos ese contenido que a veces puede ser una mentira muy burda, ¿no? Que puedes decir, ¿cómo puede creerse esto la gente? Pues se lo puede creer muchas veces, pero también pensemos en esas medias verdades, en esas verdades un poco engañosas, ¿no? Cuando hemos detectado ese contenido, priorizamos, porque hay muchísima desinformación. Al final nosotros somos también un número limitado de personas, no podemos verificarlo todo. ¿Qué priorizamos? Aquellos contenidos que son más virales, que llegan a más gente, aquellos contenidos que son peligrosos, ¿no? Por las consecuencias que pueden tener en los ciudadanos, o aquellos contenidos que suponen un interés público. ¿Y cómo trabajamos? Pues nosotros, yo siempre digo que somos como pequeños detectives, lo que tenemos que hacer es ir al origen de esta noticia, al origen de la información, siempre a través de fuentes oficiales. Nos valen declaraciones de expertos, diferentes informes, estudios. Cuando ya tenemos toda la información, escribimos el artículo, le otorgamos el rating, que puede ser, por ejemplo, falso, cuando sabemos que es algo que es mentira, engañoso, cuando mezcla media verdad, media mentira, verdadero, de eso es la verdad. He de confesar que tenemos pocos en los últimos tiempos. Revisamos el artículo por lo menos con 2 personas del equipo para evitar errores, porque bueno, nosotros al final estamos diciendo que algo es falso, entonces no nos interesa obviamente equivocarnos, y lo compartimos tanto en nuestra página web, a través de nuestras redes sociales y a través de los medios con los que colaboramos, para que nuestro objetivo al final es que esa verificación llegue por lo menos al mismo número de personas que han compartido o a las que han recibido esa desinformación. Claro, detrás de un bulo siempre parece que hay una información política detrás, ¿no? Interesada, pero también hay económica. ¿Hay una industria del bulo en España? Hay muchos tipos de intereses detrás de un bulo. Como tú dices, está la política, ¿no? Que podemos tener ciertos políticos que, bueno, pues quieren desprestigiar al contrario, ¿no? Lo que decíamos antes con la antigua Roma, por ejemplo, eso ha existido siempre. Al final quieres movilizar a tus votantes. Podemos encontrarnos también, ¿no? Pues todo lo contrario, que los votantes del contrario no vayan, pero al final hay muchísimos intereses, por ejemplo, intereses económicos, como mencionabas, pues al final también hay muchísimos, sobre todo esos falsos milagros, ¿no? De una tableta de chocolate, por ejemplo, que te va a curar el cáncer. Al final lo que quiere
es hacernos obtener ese dinero. Están, digamos, también, tenemos que diferenciar entre los pequeños desinformadores, ¿no?, que pueden ser incluso personas públicas, también pueden ser a lo mejor entre nosotros mismos, ¿no?, cuando compartimos un mensaje, pues porque da un aviso de que mañana va a haber un atentado y yo te lo mando a ti, oye, no acudas a Atocha porque mañana va a haber un atentado, y es una desinformación, estamos esos pequeños desinformadores, pero como tú dices, también hay una gran industria detrás, ¿no? Hay también granjas de bots que se dedican a esas cuentas automatizadas, que se dedican a compartir la desinformación con el objetivo de hundir la democracia, desestabilizar la democracia, de manipularnos. Y ahí, por ejemplo, encontramos a grandes actores que no nos sorprenderá si decimos países como Rusia, por ejemplo, Irán o China, ¿no? Entonces tenemos como pequeños actores que podemos ser nosotros mismos, por eso la importancia de evitar compartir contenido que tenemos ciertas dudas, y grandes actores de estados o de grandes conglomerados, ¿no?, que buscan sobre todo ese beneficio económico o esa manipulación de desestabilizar una democracia o un Estado de Derecho. Trabajáis mucho en las redes sociales, decías antes, ¿no? Es un lugar donde los bulos se han acomodado, ¿no?, y viven perfectamente, campan a sus anchas. Estamos viendo en los últimos días medios de comunicación, por ejemplo, La Vanguardia, The Guardian, políticos, periodistas que están abandonando X, antes Twitter. Yo no sé si hay un riesgo precisamente de, si los grandes medios o los medios, vamos a decir serios, nos vamos de Twitter, que sea precisamente estos bots o estos intereses ocultos los que se apoderen de la red social y finalmente sea pues un daño más para la democracia. ¿Tú recomiendas que los medios o los periodistas nos vayamos de ahí? Precisamente también, oye, por ese discurso del odio, esa desinformación. Claro, yo entiendo esos medios, esos periodistas que han decidido abandonar la red, porque es verdad que en los últimos tiempos pues vemos muchísimo discurso de odio, muchísima desinformación, y bueno, como a los ciudadanos nos pasa muchas veces, ¿no?, que nos cuesta distinguir al final qué es verdad, qué no lo es, porque al final yo digo, los desinformadores lo que están consiguiendo un poco es su objetivo, ¿no?, que no es que pongamos en duda la mentira, sino al revés, que pongamos incluso en duda la verdad, y que al final yo digo, vamos a acabar discutiendo si esta mesa es de verdad una mesa. Pero, ¿qué sucede? Que al final, si somos los periodistas o los medios de comunicación los que abandonamos esa red, al final es un poco decir que la desinformación ha ganado la batalla, y porque al final ahí nos vamos a encontrar ciudadanos. Al final es verdad que la desinformación está muy ligada, ¿no?, conoce muy bien cómo funciona nuestro cerebro, porque al final, bueno, pues todos tenemos un componente de ideología que al final nos cuesta mucho reconocer que el contrario está mintiendo, ¿no?, porque funciona muy bien con eso, repiten las desinformaciones, porque al final lo oyes tantas veces que dices, oye, ¿no será verdad? O también funciona el famoso, y sí, a lo mejor, y si esto es cierto, ¿no? Pero hay un grupo de personas que es verdad que va a ser muy difícil convencerlos cuando ya a lo mejor son negacionistas, cuando son teorías de la conspiración, que va a ser muy difícil, y yo siempre digo, también hay que centrarse, ¿no?, donde puedes ganar un poco esa batalla de dar esos argumentos para convencer a esa persona y cuando no. Pero luego hay un número de personas, de ciudadanos, que oye, simplemente tienen dudas de si un contenido es verdad o no. Entonces, si al final tú les abandonas, les estás dejando en manos de la desinformación, pues probablemente al final, si ellos no reciben información, el cerebro también nuevamente, ¿no?, que juega con nosotros, que tolera muy mal la incertidumbre, lo que va a hacer es buscar respuestas. Y al final, si la desinformación da respuestas, que también es un mensaje mucho más fácil, mucho más atractivo, pues se van a quedar con esa desinformación. Entonces, al final va a generar, en mi opinión, más desinformación. Pero fíjate, yo me he enterado, y no lo sabía, que desde que Elon Musk ha empezado a apoyar a Trump, hay 1 millón de personas, seguidores de X, que se han ido directamente a otra red que se llama Blue Sky. Sí. En una semana. Lo llaman ya la gran migración. ¿Qué te parece? Pues al final también es verdad que X ahora mismo, la Comisión Europea, de acuerdo a los informes que ha realizado, es la red social donde más desinformación se comparte. Pero, ¿qué sucede? Al final, de verdad, el resto de las redes son mejores, o sea, no se comparte desinformación. Al final me imagino que si todos van migrando, pues sucederá un poco lo que ha sucedido en X, que al final es que la desinformación es que va tan ligada, tan aparejada a los tiempos que corren, que, como hemos visto, es algo tan humano que va a seguir existiendo. A veces no solamente está en X, a veces algunos influencers, que son por los que se informan muchos jóvenes, no sé si la mayoría, pero muchos desde luego, son los que lanzan esos bulos que
claro, son gente a las que nadie controla, pero ¿cómo podemos cambiar los que informamos, los que trabajamos en esto de la información diaria para combatir esta tendencia que, bueno, yo no sé si ya llegaríamos tarde, porque desde luego que los chavales ahora tiran de ellos para cualquier información, ¿no? Yo estoy optimista, creo que es la pregunta del millón. No es nada fácil, pero lo que nosotros apostamos en nuestro proyecto también, además de por ofrecer esta página web, ¿no?, donde desmentimos la desinformación, es por la alfabetización mediática, ¿no? Al final, es verdad que estos jóvenes, sobre todo, que estamos planteando, han llegado a este mundo, son nativos digitales, entonces al final ellos es que no han leído nunca un periódico, no saben el valor de gastarse ese euro, esos 2 euros, de comprarse un periódico, de leerlo de principio a fin. Y es verdad que en su mayoría se informan... Y ahora hace falta, si yo no pido que lo lean de principio a fin, que lean los titulares, claro, y las informaciones que les interesan, ya me he dado con un canto. Claro, yo siempre les digo que no quedarnos nunca en el titular, no quedarnos nunca en los 20 segundos de audio que hemos escuchado o de vídeo, porque al final puede estar completamente descontextualizado, que es lo que pasa. Que vale más la pena, a lo mejor, leernos 4 artículos, estar bien informados esos 4 artículos, que intentar abarcarlo más. Es verdad que el consumo de información también tiene que cambiar, porque al final, bueno, pues consumimos la información en un sofá, en el metro, ¿no? Así, sin prestar mucha atención o prestando atención a otros. Allí la culpa también, los medios de comunicación, que en ocasiones también han realizado, no todos, ni mucho menos, y no me gusta llamarles periodistas, pero han realizado una mala praxis. Por ejemplo, esos periodismos declarativos de solo coger las declaraciones de un político sin ver si son o no verídicas, ¿no? Por ejemplo, mezclar la información y la opinión sin que los lectores lo tengan muy claro. Entonces, yo creo que tendríamos que apostar por esa alfabetización mediática y por una regeneración tanto del periodismo como también para volver a creer en las fuentes oficiales, porque lo que estamos viendo es que estos jóvenes se están informando a través de las influencers, pero yo muchas veces les digo, pero si la fuente oficial ha dicho todo lo contrario, ¿no? Que han aparecido ahora, por ejemplo, ¿no?, con lo de Bonaire, el famoso parking, que no hay ninguna persona fallecida. Bueno, pero tal influencer ha dicho... Es como, no, tenemos que volver a que estos jóvenes confíen en... Les da igual, le diga, sí. aunque tú se lo digas, yo como periodista se lo digo a veces a gente muy cercana a mí, y no, ellos prefieren querer siempre a esa persona que tienen como mitificada. Yo no sé cuál es la noticia, Clara, si te acuerdas ahora mismo. Esa que te ha costado mucho desmentir, que ha sido un bulo, que finalmente lo era y que la que más orgullosa te sientas, o sintáis en vuestro equipo. Bueno, pues... a mí me gusta también contar que muchas veces nosotros, como explico, siempre vamos a la fuente original y os podéis imaginar que muchas veces, sobre todo las fuentes políticas, tardan mucho en contestar, que aquí hago un llamamiento porque creo que es fundamental aumentar la transparencia para reducir la desinformación, ¿no? Entonces, siempre digo que muchas veces es que nosotros tenemos que abandonar muchos artículos porque no nos ha contestado, incluso aunque nosotros sepamos que un contenido es falso, pero yo no puedo ponerlo en mi boca, sino tengo que siempre recurrir a las fuentes, ¿no? En concreto, por ejemplo, recientemente, pues un artículo que hemos realizado sobre, no sé si os acordáis, también en Valencia con el tema de la Dana, que los coches estaban marcados con una X, ¿no?, que significaba que había mucha desinformación, de que se habían aparecido personas fallecidas. Y al final hemos ido pues hablando con todos los cuerpos de bomberos que han estado ahí trabajando, con la UME, y nos hemos dado cuenta que no obedece, sino simplemente que haya sido revisado el coche, ¿no? Y luego también temas, pues cuando son temas sensibles, por ejemplo, a mí me gusta también realizar temas sobre el cáncer, ¿no?, que siempre hay... Los medios de comunicación, en este caso, tiro piedras contra nuestro propio tejado, ¿no?, pero titulan terriblemente mal con una vacuna para acabar con el cáncer, cuando pues de momento, por desgracia, no existe una vacuna o un nuevo tratamiento que podrá alargar la vida, cuando también a lo mejor están en fase de ensayo clínico y nunca va a llegar porque no va a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, siempre cuando son esos temas que pueden impactar a la salud de los ciudadanos son los que más me gustan. Claro. Veo aquí, por ejemplo, que habéis publicado estos días que David Bisbal era mentira, que había dicho que hablaba de oportunidades de inversión en una entrevista en El Mundo. Es mentira, o sea que no. Sí. En El Mundo no dijo nada parecido. No. Bueno, creo que está aquí teniendo muchos seguidores. Bai, yo no sé si te has tragado algún bulo alguna vez. Pues, conscientemente no, claro. No, seguramente sí, por eso que decíamos que muchas veces tienen tanta verosimilitud que te lo crees, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes problemas de ahora. Pero lo has mencionado cuando has dicho lo del bulo del parking de Bonaire.
También hemos visto con lo de Valencia quizás una reacción ciudadana, porque a esa persona que fue uno de los influencers que comentó ese bulo, que fue de los que lo echaron de una manifestación. ¿Crees que se ha podido producir con Valencia un pequeño salto, por lo menos, para satisfacción de los que luchamos contra esto y aportamos información? Que se haya podido ese despertar social de que vayan, digamos, la gente viendo los que informan y los que siembran bulos. Sí, porque perdona que añada, es que en este tipo de casos se han ido contando cada día y todos los medios le sacamos la careta, ¿no? Claro, ha sido como muy... sí. Ha habido una guerra ahí entre los medios serios y los que no lo son y los que mienten, en los que queríamos totalmente verificar a diario, cada vez que publicaban algo, salíamos el resto a desmentirlo, lo cual eso no había pasado nunca. Nos tocaba más de cerca, porque era algo mucho más próximo, más pequeño, en el sentido que no era algo mundial, sino próximo de regional, ¿no? En España. Pues yo creo que soy de tu misma opinión, muy parecida, ¿no? Sí que creo que se ha notado mucho, ¿no?, que medios de comunicación han estado ya al pie de cañón verificando toda la información, y yo creo que todos o la mayor parte de los medios de comunicación serios han seguido realizando ese trabajo, y yo creo que han sido conscientes, ¿no?, de las consecuencias que al final tiene de la desinformación, ¿no?, sobre todo porque en esos momentos somos muchos más vulnerables y somos más propensos a creérnosla. Y creo que los medios de comunicación sí. Los ciudadanos creo que está por ver, espero que sea así, y por eso hago hincapié, ¿no?, en la importancia también de que los medios de comunicación pues quizá lideremos un poco esa batalla contra la desinformación y que seamos también ejemplo a los ciudadanos, que hagamos hincapié muchas veces, ¿no?, en que esta noticia no está verificada, no podemos publicarla, ¿no?, porque es verdad que al final la dinámica del día a día, ¿no?, con las prisas, es verdad que yo creo que muchas veces hasta los propios ciudadanos dicen, oye, esta noticia o este contenido ha salido en este otro sitio que a lo mejor es un blog y ¿por qué tú no lo tienes?, ¿no? Creo que eso también pasa. Entonces creo que todos estamos aprendiendo un poco la lección de que tenemos que ir más despacio, que tenemos que verificar, y hasta que una información no esté verificada no podemos publicarla. Bueno, ir más despacio, complicado, ¿verdad? La medida de lo posible, ya sabemos que la vida... La información debería estar verificada de por sí, claro. Si no dejaría de serlo, pero bueno. Sí, Mariano. Desde luego. Bueno, yo me quiero fijar en los bulos que nos cuelan, nos intentan colar los políticos, porque hay unos cuantos, y yo creo que todos nos hemos tragado algún bulo o alguna mentira. Por ejemplo, cuando nos colaron la mentira de que no iba a haber ley de amnistía y unas semanas después se aprobó la amnistía, ¿eso es una mentira y un bulo? ¿O solamente o se clasifican de manera distinta? ¿Hay más bulos ahora de los políticos hacia los ciudadanos? Porque a mí me da la impresión de que hay bastantes más bulos que nos llegan desde el poder ahora. Bueno, yo creo que es verdad que al final que un político tenga un altavoz tan potente como una red social, ¿no? Al final lo que sucede es que muchas veces no pasan esos filtros de los medios de comunicación para verificar si es algo verdadero o es falso. Yo creo que, como decía, que al final la desinformación ha existido siempre, lo que pasa que antes, pues evidentemente se propagaba mucho más despacio, ¿no? Porque ahora no tenemos estas redes sociales. Entonces, yo creo que es verdad que con las redes sociales se han propagado mucha más desinformación, pero que al final siempre ha existido esa desinformación política, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tendríamos que apostar los ciudadanos, ¿no?, es por esa transparencia, por no ir a lo mejor los medios de comunicación a esas ruedas de prensa sin preguntas, ¿no? Creo que los políticos deberían entender el papel que ellos tienen también en la creación de opinión pública y deberían pues ser muchísimo más transparentes, porque al final la transparencia es lo que nos va a ayudar a terminar con la desinformación. Es que es fundamental regenerar esa confianza en las instituciones. No les queda trabajo en ese sentido, Ketty. Pues retomo por donde lo has dejado. Es verdad que es muy importante los tiempos que corren. Yo creo que no solo de desinformación, sino de descrédito precisamente de las instituciones, y en ellas también estamos los periodistas. También hay un descrédito hacia los periodistas, hacia el periodismo tradicional. Y a mí me ha gustado mucho un concepto que yo, sin utilizar estas palabras que has utilizado tú, llevo tiempo defendiéndolo, que es el de la alfabetización mediática. Es decir, volver a explicarle a los jóvenes que tan desconectados están la importancia que tiene un periódico, la importancia que tiene un medio de comunicación tradicional. Que trabaje un periodista en una empresa pública, en una privada, presta un servicio público, y presta ese servicio público para la información de la ciudadanía y para generar una sociedad civil
fuerte, libre y democrática. Y por eso yo discrepo de que pongamos a los medios de comunicación en el foco de la generación de fake news y de bulos, porque creo que el mayor foco de la generación de fake news primero son las redes sociales. Ahí podemos discrepar un poco más sobre si son buenas o malas para la sociedad. Yo cada día y desde hace muchos años no soy una persona proactiva, May lo sabe, que me conoce un poco mejor, en las redes sociales porque soy muy crítica con ellas. Yo siempre he definido a Twitter como la puerta de un baño público porque me parece que es lo que es. A veces es muy vomitivo el contenido que leemos en esas redes sociales, constitutivo de delito en un espacio en el que no hay delitos porque hay impunidad, y yo creo que eso está generando una sociedad pues de contravalores y no de valores, y por lo tanto creo que hay que volver a las esencias, hay que volver al periodismo tradicional, que es normalmente el que contrasta sí información, no como las redes sociales y, por cierto, no como los políticos, que muchas veces nos vetan las preguntas en las salas de prensa o nos cuentan lo contrario de lo que dice un auto de un juez que está investigando a la mujer del presidente del gobierno, básicamente porque no nos plegamos o no deberíamos de plegarnos a los argumentarios políticos. La prensa es eso, siempre ha sido un fiscalizador del poder, y yo creo que tenemos que renovar los votos con esa prensa e intentar convencer y seducir a los jóvenes que tan desconectados están con nuestro trabajo, y es un trabajo fundamental. Todos los que estamos aquí desde luego lo sabemos, pero creo que la ciudadanía cada vez lo sabe menos. ¿Estamos a tiempo o no de todo esto? Yo ya os digo, que soy una persona muy optimista y siempre creo que estamos a tiempo, y yo creo que es hora también de a lo mejor ir a las escuelas, ¿no? Como está comentando la compañera, y enseñar qué es un periódico, cuáles son las mejores maneras para informarse, para estar bien informado, que a través de las influencers no es la mejor manera, y recuperar, ¿no? Yo creo que es fundamental recuperar esa confianza en la ciudadanía de los medios de comunicación, porque dado lo que nos viene, que no creo que vaya a ir a menos la desinformación, creo que vamos a ser más necesarios que nunca, y creo que se va a poner, vamos a poder ver, ¿no?, dónde han verificado de verdad la información y dónde no la han hecho. Entonces vamos a ser más importantes que nunca. Y también eso, en trabajar con las instituciones, trabajar con los ministerios, con los gobiernos de las comunidades autónomas, de lo importante que es la transparencia. Al final tenemos que remar todos en la misma dirección, porque es que al final nos va la democracia, incluso a veces la vida en ello. Está claro, está claro. Me hablaba antes Mariano Gredilla de esos bulos entre los políticos, pues de eso va lo que hoy nos dibuja Chema Nieto. Van a ver. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. He inventado la máquina de detectar bulos. Su funcionamiento es muy sencillo. Solamente hay que activarla en el momento exacto en el que alguien te empiece a llevar la contraria. Parece una tontería, pero es exactamente lo que hacen los partidos políticos. Retrocede a la penumbra, ya la actualidad relumbra. Bueno, pues ya ven ahí el cuadro de Goya, el duelo de garrotazos y, bueno, pues el bulo como excusa, ¿no? También pasa muchas veces, Mariano, ¿no? Que Totalmente. no es que yo opino una cosa, tú opinas lo contrario, lo que estás diciendo es un bulo. Y la crítica política es algo más que todo eso. Es mucho. Son los bulos que estamos hablando y eso es lo que hacen los políticos. Es mucho más que todo eso, desde luego, y los políticos, yo es que me refería antes a los políticos porque precisamente yo veo que muchos bulos proceden y tienen su origen en los políticos. Y yo creo que siempre hay que ir, como decía Katie también, a la fuente de información, o sea, elegir la fuente, porque Twitter al final o las redes sociales no dejan de ser plataformas por donde se transmite la información, pero hay que mirar la fuente siempre y elegir de qué fuente nos fiamos y qué fuente nos puede dar la información. Y no solo un periódico, sino también un periodista. Sí, claro. Hay periodistas que tienen un crédito por encima de otros porque se lo han ganado por los trienios que acumulan, por la experiencia que acumulan, y evidentemente eso es muy importante. Yo creo que cada vez hay más bulos. No solamente es cuestión de tiempo, es de criterio y de rigor. Hay gente joven que tiene un criterio del copón de la baraja. Y de inteligencia y de horas de trabajo y de horas de moqueta pisada en el Congreso de los Diputados. De verificar la información, que últimamente es que está un todo poco lo que ella apuntaba, las prisas y demás nos obligan a que se publique
se publiquen muchas cosas sin dar los pasos previos de periodismo, verificar. Hemos tenido una prueba hace unos pocos días con la agencia EFE, la noticia aquella del helicóptero que se chocaba contra la Torre de Cristal. Algunos periodistas o medios de comunicación publicaron la noticia sin contrastar. Simplemente es verdad que la agencia EFE es una fuente en sí misma. O sea, la agencia EFE tiene muchísima credibilidad. ¿Te la crees? Claro, y te lo crees directamente. Claro, pero no cuesta nada coger el teléfono y llamar. Como hicieron algunos periodistas. Y inmediatamente la policía te va a decir que de qué les estás hablando. Pero también ahí, fíjate, esto es muy importante porque también ahí hay que diferenciar, y por eso yo soy muy crítica también con utilizar la excusa del bulo para atacar a la prensa, porque también hay en ello una intencionalidad, un objetivo de deslegitimarnos, desacreditarnos y, por lo tanto, que aquellos líderes políticos se sientan legitimados o se sientan impunes a la hora de actuar. Hay que diferenciar también entre el bulo y un error. Los periodistas no somos infalibles, cometemos errores, nos equivocamos, como todo el mundo. A veces un periodista comete un error, se equivoca, pide disculpas, rectifica y... Pues se nos ha olvidado hablar del plan de regeneración del Gobierno para combatir los bulos, pero ¿dónde está? Ya se nos ha olvidado. Bueno, no tenemos tiempo para más. Carla, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades y aquí en Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros. Gracias.